encabezando el diseño e implementación del nuevo régimen penal juvenil que entrará en vigencia, tenemos entendido, en septiembre. Y esta histórica reforma judicial que implica, además de la baja de imputabilidad de 16 a 14 años, fundamentalmente para nosotros aquí en la provincia de Misiones, bueno, alguien que está explicando una tarea también de concientizar sobre lo que representa esta reforma es el ministro del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Juan Manuel Díaz. Juan Manuel, gracias por atendernos. Buen día, un gusto. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Muy Saludos a la bien, audiencia. muchas gracias. Bueno, cuánto desafío para empezar a implementar y también explicar a la ciudadanía este cambio bastante importante que se viene para Misiones. Así es, Antonio. Se trata de un cambio significativo en lo que es el régimen penal juvenil. Actualmente tenemos vigente a nivel nacional una ley que es la 22278, Sí. conocida como régimen penal de la minoridad. Es una ley que data del año 1980, el último proceso militar, que se reformó este año, sustituyéndola por la ley 27801, llamado régimen penal juvenil, que va a entrar en vigor el 5 de septiembre. Ujú. Entonces, desde que se sanciona en el mes de marzo, rápidamente desde el Superior Tribunal de Justicia, los ministros y ministras, elaboramos una estrategia para la implementación de este nuevo régimen, que, como bien dijiste, trae modificaciones que son muy significativas. Una de ellas, quizás por lo que es más conocido, es por la baja de la edad de imputabilidad. Sí. Lo que estamos hablando, lo señalaste, que hoy un menor empieza a ser imputable a los efectos penales desde los 14 años, ¿no? Y eso es realmente una incorporación, si se quiere, de muchos jóvenes a lo que es el ámbito del tratamiento en el marco de la justicia penal. La justicia penal es la herramienta con la que cuenta el Estado para abordar aquellos conflictos que ya no tienen solución por otros medios, Sí. ¿no? Es una herramienta, se conoce como de última ratio Ujú. o una herramienta, la última instancia. Sí. En el caso de los jóvenes, esa última instancia o esa excepcionalidad es todavía mayor. Yo señalaba estos días, a los fines, como decías también, de concientizar, ¿no?, Sí. sobre la temática en general, Sí. que no es lo mismo aplicar una pena a un mayor o darle si se quiere, un abordaje desde lo que es el derecho penal a los mayores Ujú. respecto a los jóvenes. Sí. Porque en el caso de los jóvenes, la finalidad primordial, esencial, es la resocialización. Como es una persona que todavía no alcanza su, su total maduración, ¿no? Y es algo que lo dice la biología, no lo dice el derecho, pero el derecho capta esa realidad. Entonces, la respuesta penal es sustancialmente diferente que respecto a los mayores, ¿no? Entonces, ahí es donde, desde que se aprueba esta estrategia de implementación por parte del Superior Tribunal de Justicia, estamos haciendo un abordaje para preparar nuestras estructuras, para preparar los equipos de trabajo, para articular la coordinación que es necesario con otros organismos del Estado también, Ujú. para que esta ley, que puede sonar, si se quiere, como una cuestión que impacta mucho en la sociedad, pero tenga real vigencia y aplicación en la realidad, ¿no? Sí. Porque una cosa es lo que se prescribe en una norma, pero esa norma por sí sola muchas veces no es operativa. Entonces, tratamos de acompañarlo con las herramientas correspondientes para que tenga efecto y con esa finalidad de reintegración social de los jóvenes. Ministro, aquellos jóvenes que por primera vez están tomando conocimiento de lo que implica la posibilidad de ser imputado por un delito a los 14 años, este es un trabajo que también tenemos entendido lo están haciendo ustedes en las instituciones educativas, porque tengamos en cuenta, son estudiantes del secundario en este momento, ¿no? Los que podrían ser parte de un delito. Sí, muchas veces estamos hablando de niños y jóvenes que provienen de entornos vulnerables. Ujú. En la mayoría de los casos en donde existe un conflicto
con la ley penal, Sí, es lo que nos indican las estadísticas. A veces no se completa el primer ciclo de la escolaridad obligatoria, es decir, claro. la escuela primaria. Ujú. Ahora bien, en otras situaciones, como la que señalás, efectivamente, un joven, adolescente, en su etapa secundaria, en lo que piensa que puede llegar a ser alguna broma o, si se quiere, una travesura, puede llegar a tener consecuencias penales, es decir, consecuencias muy serias desde el punto de vista Sí. del derecho y de la aplicación de las normas, ya a partir de los 14 años. Ujú. Es por eso que desde el Superior Tribunal de Justicia también se hace un abordaje a través de un programa que se llama Jueces en la Escuela, que incluye como una de sus temáticas, desde que apenas se sanciona la ley 27801, el régimen penal juvenil, porque evidentemente también hay que hacer una concientización en los jóvenes y en los padres, que no pierden la responsabilidad Sí. por el hecho de menor, porque indiscutiblemente también tiene una responsabilidad invigilando, como se Ujú. conoce, en el hecho de poder guiar el desarrollo de ese joven. Habiendo, ministro, tantos nuevos delitos que se van incorporando a nuestra vida cotidiana, ligada fundamentalmente también a lo que representa el uso de la tecnología, ¿hay recomendaciones que están haciendo además a los tutores, a los padres, como para que tengan mayor vigilancia, aconsejando, o por lo menos brindando un panorama ante esta realidad, ¿no? Sí, efectivamente. Muchos países están abordando esta problemática, ¿no? Que es una problemática mundial. Ujú. El avance de la tecnología trae eh, amplias consecuencias positivas Sí, en la vida social, pero también acarrea sus riesgos. Y esos riesgos tienen un mayor impacto en los jóvenes, que no tienen, y acá una vez más se ve el por qué se hace la diferencia entre los mayores y los jóvenes, no tienen las herramientas todavía para hacer frente a esas amenazas. claro. Porque mal que mal nosotros, si bien podemos ser víctimas también de la tecnología, de alguna manera recae bajo nuestra responsabilidad. Aquel que es un niño o un adolescente todavía no tiene la comprensión ni la formación ni la madurez suficiente para entender incluso en qué consiste esa herramienta que está manejando. Entonces, yo lo que sugerimos, así en términos muy generales, ¿no es cierto?, Sí. a todos, tanto los educadores como a los padres, es hablar, ¿sí? Ujú. De la temática, de la problemática, de los riesgos, que sean muy, muy conscientes de que al ingresar al mundo virtual es como cuando antes uno salía por la tarde o por la noche y le decían no salgas tan tarde, cuídate por dónde vas a estar. Hoy los riesgos muchas veces están adentro de la casa de uno con el niño Claro. enfocado en un celular. Entonces ahí es un ámbito en donde los padres también tienen que estar presentes. Tiene que haber una presencia, si se quiere, un acompañamiento y, ¿por qué no, una vigilancia también de esas actividades que está haciendo el niño o adolescente? Porque pueden derivar Sí. en lo que decíamos al principio, en la responsabilidad penal incluso, ahora ya Claro. desde los 14 años. Hablar de este tema me parece un poco la clave, ministro, por el hecho de que además en 3 meses esto está en vigencia, ya ahí nomás está todo preparándose como para que se aplique también aquí en la provincia de Misiones. Efectivamente, y es por eso que, de alguna manera, para complementar o ampliar la información que daba antes Antonio, el Poder Judicial, que tiene lógicamente un rol preponderante en lo que es la aplicación de la norma, tiene que conducir el proceso, garantizar los derechos, pero no puede realizar esta tarea de manera aislada. Es Claro. así que convocamos a otras instituciones y a otros poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, organizaciones de la sociedad civil, y tengo que agradecer realmente la convocatoria que pudimos alcanzar y la presencia incluso de ministras y ministros del Ejecutivo, de legisladores, en reuniones que tienen por objetivo terminar de definir los protocolos para hacer ese abordaje de resocialización
del que hablábamos al principio. Claro. Porque hay una dimensión que tiene que ver con la prevención, con lo que es el circuito de el abordaje en la policía, que tiene que hacerse a través de policías que sean especializados en el tratamiento juvenil, en el servicio penitenciario, en recintos que sean apropiados para alojamiento, lo mismo que en el CEMOA, pero fundamentalmente a través de las instancias de resocialización, que son las prioritarias. Y allí es donde intervienen el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Deporte, la Secretaría de Prevención de Adicciones, el Ministerio de Salud Pública, también Consejo General de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, las iglesias. Es decir, hay que articular una red de actores, una trama que permita hacer ese trabajo de contención tan importante para que los jóvenes salgan de alguna manera de ese camino en el cual cometieron un error, pero como dijimos antes también, todavía se están formando. Ministro, ha sido un gusto que nos ilustre sobre este tema, que hay que charlarlo bastante y lo están haciendo. Bien lo remarcaba recién el ministro del Superior Tribunal de Justicia, el hecho de que están yendo a las escuelas explicando también esta reforma que va a implementarse, como decíamos recién, en apenas 3 meses más, va a estar vigente en la provincia de Misiones. Un gusto, ministro. Hasta la próxima. Muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Allí lo teníamos al doctor Juan Manuel Díaz, ministro del Superior Tribunal de Justicia, explicándonos que está a punto de entrar en vigencia en septiembre. Va a ser esta histórica reforma judicial donde baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, pero que conlleva un montón de elementos para tener en cuenta y que, bueno, como sociedad debemos estar muy atentos y como padres también, si es que uno tiene algún adolescente en esas edades, porque pueden ser, bueno, como la figura a quien se le puede imputar por algún delito. Hablábamos de delitos que también se están incorporando a nuestra vida cotidiana por el hecho del uso de la tecnología, por ejemplo, pero también otros hechos y otros delitos. Por eso están hablando en las escuelas como para explicarle de lo que viene en materia de reforma, que ya es un hecho, reitero, en 3 meses entra en vigencia. Realidad mixta en Misiones. Con la mejor vibra para vos. Entre las cosas cotidianas y la virtualidad, entre las noticias y el entretenimiento. Con Evelyn, Sol y Maxi, Cristian y Tony en la radio. Hacemos tu mañana diferente. Tu mañana diferente. Toda nuestra información está en radioapp.com.ar. Romances, amistades,